Buenas tardes. Hoy presentaremos nuestro proyecto titulado Manifestaciones clínicas dermatológicas asociadas a COVID-19, un Scoping Review. Soy Laura Calderón y mi compañero Juan Sebastián Bayona. Nuestros directores son el doctor Iván Pérez y la doctora Jennifer Forero, dermatólogos de la Fundación Santa Fe. Declaramos no presentar ningún conflicto de interés. Para iniciar, actualmente el mundo se está enfrentando a una de sus peores crisis en materia de salud pública debido al coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave SARS-CoV-2, causante de la enfermedad por coronavirus 2019, COVID-19. Esta enfermedad se originó en Wuhan, China, en 2019 por un virus de probable origen zoonótico que se transmite humano a humano al contacto directo o por gotas generadas al toser o estornudar. Su rápida propagación hizo que la Organización Mundial de la Salud declarara esta enfermedad como pandemia en marzo de este año. Pese a que su presentación principal es con fiebre y con tos, se han descrito sintomatologías atípicas del virus, entre las que se destacan las manifestaciones dermatológicas, como lo son las erupciones morbiliformes, urticariformes, vesiculares y tipo lívido reticularis, que evidencian que existe un tropismo del virus por la piel que aún no se ha descrito del todo. La mayoría de la literatura que aborda esta problemática corresponde a reportes y series de casos, generando un vacío por la falta de un consenso que categorice los patrones cutáneos por COVID-19. Adicionalmente, se han reportado manifestaciones cutáneas en COVID-19 de hasta 48 horas previas a la presentación de la sintomatología típica, evidenciando la posibilidad de que puedan presentarse como fenómenos prodrómicos del virus y en tanto su desconocimiento pueda resultar en un retraso diagnóstico e inadecuado control de la propagación. Por esto, se fortalece la necesidad de realizar un consenso que favorezca la óptima aproximación de los pacientes con presentaciones atípicas del virus, como lo son las manifestaciones dermatológicas, orientando el diagnóstico, promoviendo el reconocimiento y tratamiento ágil de estos casos. Como objetivo general planteamos describir las principales manifestaciones clínicas dermatológicas en pacientes adultos con diagnóstico confirmado de COVID-19 según la literatura hasta septiembre de 2020. Como objetivos específicos queremos documentar la frecuencia de estas manifestaciones, describirlas en términos de tiempo de aparición del síntoma cutáneo, de la relación con la gravedad de la enfermedad y del tratamiento dado, e identificar posibles mecanismos fisiopatológicos de estas manifestaciones dermatológicas asociadas a COVID-19 y relacionarlos con cada patrón cutáneo. Para la metodología se optó por un diseño tipo Scoping Review basados en la guía Prisma para revisiones de alcance. Se incluyeron aquellos estudios que abordaran manifestaciones cutáneas de pacientes adultos con diagnóstico confirmado de COVID-19 por serología PCR, incluyendo reporte y series de casos, corte prospectivas y retrospectivas, casos y controles y de corte transversal que fuesen desde 2019 hasta el 15 de septiembre de 2020, revistas indexadas en inglés o español y con disponibilidad de texto completo. Se excluyeron aquellas cartas al editor, guías clínicas, revisiones sistemáticas y metaanálisis o que evaluaran manifestaciones cutáneas no resultado de la enfermedad por SARS-CoV-2, también menores de 18 años, patologías dermatológicas preexistentes o diagnóstico clínico no confirmado o sospecha. Para la estrategia de búsqueda se utilizaron los términos MESH, COVID-19, Skin Manifestation, Skin Diseases, Dermatology y los diferentes términos de entrada de cada uno, y se combinaron con operadores booleanos como lo muestra el diagrama de Venn. El motor de búsqueda fue PubMed con los filtros por fecha, inglés y español y texto completo libre. Se utilizó Mendeley como gestor bibliográfico y la selección y clasificación de la evidencia se utilizó el flujograma de la guía Prisma para revisiones de alcance. Esta tabla muestra las diferentes variables que se van a analizar de cada uno de los artículos. La calidad metodológica de la evidencia se va a evaluar a través de la lista de chequeo del Instituto Joanna Briggs y la síntesis de resultados se realizará con el flujograma de la guía Prisma y se resumirán los hallazgos mediante herramientas narrativas y tablas. Para iniciar a hablar de nuestros resultados, este es el flujograma Prisma que resume el proceso de selección de artículos. Mediante la búsqueda descrita se encontraron 1.428 registros, de los cuales se eliminaron 7 duplicados. Tras una revisión por títulos y abstracts, se encontraron 41 estudios a evaluar por texto completo para su elegibilidad. De estos, se encontraron 27 a incluir en la síntesis cualitativa, inicialmente con el uso de la tabla de variables que mostró mi compañero anteriormente. En los estudios incluidos se obtuvieron 49 pacientes, donde se encontraron las siguientes manifestaciones cutáneas como las más frecuentes: erupción maculopapular con un 20.4%, en su mayoría pruriginosas, lívido reticularis, pseudoperniosis, perniosis y cambios isquémicos con un 12.2% cada una, erupción urticariforme en un 10.2%, un tercio asociada a angiodema y eritema multiforme en un 8.2%.
Como hallazgos menos frecuentes se encontraron lesiones purpúricas, reactivaciones del herpes zóster, eritema nodoso, erupción macular, vesicular variceliforme y discromía periorbitaria eritematosa, síndrome de shock tóxico, enfermedad similar a Kawasaki y líneas de Bohr. Se agruparon en esta tabla los patrones cutáneos y su relación con otras covariables. Estas fueron las manifestaciones más frecuentes, iniciando por la erupción maculopapular. Se encontró que esta se presenta principalmente en tronco y extremidades, posterior a la clínica sistémica inicial, aunque destaca un caso como síntoma prodrómico asociado a una gravedad de enfermedad leve y un manejo en su mayoría con corticosteroides tópicos y antihistamínicos orales. Se propone como mecanismo fisiopatológico una cascada de citoquinas proinflamatorias a causa de las glicoproteínas o nucleótidos del virus. En segundo lugar, el lívido reticularis, principalmente en extremidades y posterior a la clínica inicial, donde igualmente destaca un caso como síntoma prodrómico con posible asociación a una trombosis difusa o endotelitis como fisiopatología. Luego la perniosis, pseudoperniosis y cambios isquémicos, que aunque se reportan como tercera manifestación más frecuente, no tienen mucha información al respecto. Finalmente, la erupción urticariforme en extremidades y tronco, principalmente como una manifestación inicial y en su totalidad asociada a una gravedad leve. De las manifestaciones de frecuencia intermedia, la erupción multiforme presenta características similares a los anteriores patrones eruptivos. Sobre las lesiones purpúricas, es de resaltar que se reportaron en gravedades de la enfermedad críticas y en tiempos de aparición prolongados. Sobre el herpes zóster se considera un evento no directamente relacionado con COVID-19, sino por la linfopenia resultante de la enfermedad que propicia su reactivación. Y finalmente el eritema nodoso también con un tiempo de aparición prolongado tras la clínica inicial. Finalmente, los hallazgos de menor frecuencia y posiblemente incidentales destacan la discromía periorbitaria como síntoma prodrómico y las líneas de Bob como la manifestación de tiempo de aparición más prolongada. Podemos concluir que la manifestación cutánea más frecuentemente reportada es la erupción maculopapular pruriginosa, lívido reticularis, perniosis y erupción urticariforme. El tiempo de aparición de la mayoría de estas es posterior a los síntomas típicos, sin embargo, patrones como erupción maculopapular y lívido reticularis puede presentarse como síntoma prodrómico. La COVID-19 clasificada como crítica, lo más frecuente son las lesiones purpúricas. No hay guías establecidas para el manejo de estos patrones, sin embargo, lo más utilizado en los patrones eruptivos son los corticoides tópicos y los antihistamínicos orales. Hay diversas propuestas de mecanismos fisiopatológicos, sin embargo, ninguno es concluyente. Y dado que los artículos incluidos son en su totalidad reportes y series de casos, la calidad de la evidencia para esto es considerablemente limitada. Por último, recomendamos que se realicen estudios observacionales analíticos con una mayor cantidad de pacientes. Además, recomendamos que en el ejercicio médico las manifestaciones dermatológicas sean más ampliamente consideradas como parte de la clínica del COVID-19 con potencial valor diagnóstico y pronóstico, y no es posible brindar una recomendación en cuanto al tratamiento de estas. Estas son las referencias utilizadas. Muchas gracias.